los políticos del cristianismo fuera de las calles, de las plazas, de la política, de las universidades y de todos los lugares públicos, de todas las profesiones. De ahí viene fuera los crucifijos, fuera, me ha hecho gracia a mí en los años pasados en Madrid, que no había en los ornamentos ni una estrella, porque era la estrella de los magos, ¿no? Pero además una estrella como esa es aséctica. Sí, sí, es evidente que hay una obsesión anticristiana. Mi pregunta es si esa obsesión anticristiana se fabrica en una mesa o simplemente existe, está en el atmósfera. No, pero en el segundo va a todas las religiones, no solamente, va a todos los religiosos, a que como esto está en Europa, es más sensible con la religión cristiana y la católica sobre todo. Decía Peces Barba que si España se hubiera desligado de la religión católica nos iría mucho mejor, que ha sido el gran lastre, según él, de nuestro desarrollo. ¿No se podría pensar que es lo inverso, que si España se hubiera independizado de la masonería seríamos una nación mucho más grande? Bueno, que esa dependencia en el fondo de Francia y de otras potencias internacionales nos ha lastrado. Bueno, de hecho, la división de España en dos partes se origina con la guerra de independencia. Los afrancesados, Gran Oriente, muchos de ellos masones, y los tradicionalistas o católicos. Carlistas, no carlistas, ¿no? Vendrán después, ¿no? Esa división viene desde ahí. Entre la España católica, para entendernos, y la España masónica. Sí, bueno, ¿se puede decir así? La España un poco más liberal y en parte masónica, en parte sí. Tengamos en cuenta que el Gran Oriente tiene un influjo enorme desde la independencia. Usted habla en el libro también, por ejemplo, del 11M. Sin embargo, no termino de ver el vínculo entre todos los interrogantes que usted se plantea y la masonería. No, yo ahí no sé. Sí que ha habido ahí relación en cuanto el GAL, por ejemplo, y el 11M, había un masón de la CNT, a que la CNT le dio el encargo de asesinar a Franco, y no lo consiguió, que era espía por parte francesa, y el Ministerio entonces del Interior eran masones, o el jefe de la policía, ¿no? Y después ha sido espía de doble cara. También se entrevistaba con Vera y ahora también con Felipe González. Ya ha dejado 60 cajas en un centro masónico ibérico en Andorra, que le ofrece garantía, guardando todos los secretos que él sabe, claro. Ya. Algunos de ellos los conoce usted. Ahora, esto, el 11M yo no lo sé. Sí sé que ha habido alguna reunión en Granada, sé algunas cosas. Ahora a mí lo que me extraña el 11M es que no se conoce la causa intelectual. ¿Quién organizó eso? Que sincrónicamente en 4 trenes ese atentado el mayor de Europa, en muertos. Esa pregunta la tenemos muchos. Mi pregunta es esa. Además de acto terrorista, ¿es un acto político? Además de quién lo realizó, ¿quién lo realizó? Porque ciertamente han culpado a 3. 2 de ellos quedan descartados si es verdad que se usó el titadín y no el gómado seco, que esto trabajan en gómado seco, ¿no? Cada uno al que han condenado a 40.000 años de cárcel, que sigue todavía en una celda de aislamiento. A mí me produce dolor la insensibilidad para no averiguar quién fue la causa material, que esto no pudo ser. Porque, según los testigos, ha visto al mismo tiempo en los 4 trenes. Y yo sé que hay bilocación, ¿no? Pero, hombre, en esos casos no hay bilocación, ¿eh? Usted sostiene también que, aparte de estos interrogantes del 11M, la vinculación o posible vinculación de la masonería incluso con el nacimiento del terrorismo de ETA. No, ahí no sé. Bueno, está Rosil, que sí es masón. Porque muchos piensan que ETA nació en un seminario. No, el ETA no nació en un seminario. Algún creo a sacerdote puede haber favorecido, ¿no? Más o menos inconscientemente. Pero nació en el castillo de Rosil, a 50 kilómetros de París. Y ahí los entrenaron, les enseñaron a armar, a hacer artefactos explosivos, conducir los medios modernos de locomoción. Después, al llegar Truman al poder, ya en 1945 después, se prescindió de eso. Pero siguió todavía conectado con Estados Unidos. Y el que fue el Endacari en el exilio, Aguirre, visitó todas las casas vascas, ahí pongo el nombre vasco, de casas vascas de América del Sur, de Filipinas y demás, para vincularlos con lo que luego fue la CIA. Y de hecho, durante la guerra, en el Pacífico, Estados Unidos mandaba mensajes en vasco, porque si nadie los entendía, ¿no? Hecho por estos. ¿Podría haber vinculación también con el asesinato de Carrero Blanco? No lo sé. Fuera solamente ETA, yo veo que los coches de atentados de ETA quedan achicharrados. Ahora, ninguno levanta 2 metros del suelo.
y ese pasó por encima de una casa. Luego tuvo que haber alguien que le dio esa capacidad a ese coche, ¿no? Ahora no lo sé, no es... Padre, hay quien piensa que la Iglesia ha girado en relación a la masonería y que ahora ya hay una relación más cordial y que se podría compatibilizar ambas pertenencias. Se puede ser católico y masón, ¿eso es así? Esto lo dicen ahora los masones, insisten, y también algunos clérigos lo dicen, ¿no? Ahora, pero evidentemente no. Sí que ha habido un cambio en el sentido de que el antiguo Código de Iglesia Canónico de Benito XV, 1917 o por allá, la masonería caía en excomunión. Era un miembro amputado, echado fuera de la Iglesia. Ahora, en 1983 salió una nota firmada por el prefecto de la doctrina de la fe, Cardenal Ratzinger, con la aprobación de Juan Pablo II, en que decía: los principios de la masonería siempre han sido inconciliables con la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso un fiel, un católico que sea masón, está en estado de pecado grave y no puede recibir la Sagrada Comunión. O sea, en vez de ser un miembro amputado, es un miembro paralítico, muerto, pero que puede revivir si prescinde de la masonería, claro. Porque el ADN, ¿se puede afirmar que el ADN de la masonería es intrínsecamente anticristiano? Precisamente por ese relativismo y ese laicismo. Sí, el relativismo, el laicismo, la gnosis y sobre todo el método. Que método entre nosotros es el modo de elaborar o de hacer algo, ¿no? Bien intelectual o bien manual. Pero aquí el método es fundamental, porque por el método masónico uno puede tener creencias y convicciones muy firmes, pero tiene que estar dispuesto a cuestionarlas siempre. Y en ese caso, aceptar la doctrina o la opinión o la creencia que tenga mayoría de votos o que por la fuerza dialéctica mayor del que los pone, se impone. Por tanto, fuera la verdad de fe, fuera los dogmas y fuera todo. Claro. Fuera todo lo sobrenatural. Y fuera la adoración de Dios, porque sí, probablemente el axioma, el gran dogma de la masonería es ese que verbalizaba Zapatero, de que no es Dios quien merece adoración, es el hombre quien merece adoración, ¿no? Esa deificación del propio hombre. Sí, además en la masonería, ya en la cristiandad, donde está el que la religión divide. Eso es cosa que ahora yo he oído en mi pueblo hasta un obrero sin formación ninguna jubilado. Porque la religión y la política divide. Digo, ahora, la religión que es del amor, otra cosa es que a veces no vivamos el amor, ¿no? Porque claro, la religión que es el amor tiene que unir. Si vivimos como cristianos, como católicos. Ahora, si no... Decía también Zapatero, enmendándole la plana nada menos que a Jesucristo, que no era la verdad la que nos hacía libres, sino la libertad la que nos hacía verdaderos. ¿Se puede decir que es un axioma masónico? Hombre, pues no lo sé, porque en el fondo... Ahora, libre la masonería... Libre no es propiamente la libertad antropológica, poder hacer algo, no hacerla, Suárez, o poder hacer el bien, Santo Tomás de Aquino, sino es libre de dogmas y de imposiciones ético-morales. O sea, realmente es el hombre que, para la masonería, es más importante la ética que la religión. Bueno, y es la independencia del hombre con Dios, ¿no? Se rompen las amarras y por lo tanto uno se libera. Aparte que el conflicto de Dios, bueno, en primer lugar, la masonería de los Gran Oriente se prescinde de Dios, puede prescindir. En cambio, las grandes logias dicen que creen en el gran arquitecto del universo, que es un concepto deísta de Dios. Pero es que el año 1950-52, un pastor anglicano, Anak, no sé cómo se pronuncia en inglés, H-A-N-N-A-H, en un libro demostró que la palabra perdida, se refiere a Irán-David, cuando el templo de Salomón, ¿no? El nombre propio de Dios es Yabulón, y que es un sincretismo, es Yahvé, Dios de los israelitas, de los judíos, Baal, Dios de los pueblos cananeos, limítrofes con Israel, y On. En el relato de José, en el Génesis, el hijo de Jacob, hablan de Putifar, sacerdote de On. Pero On no es un dios, es un lugar donde había un templo al dios Ra, al dios Sol. Entonces una mezcla de judío, egipcio... Vamos, lo que se está haciendo ya en Naciones Unidas, ¿no? Esa relación única, ese sincretismo, esa nueva era. Bueno, en las Naciones Unidas ya hay templos de esta religión de lo común a todas las religiones, ¿no? Que además no existe, ¿eh? No existe lo común a todas las lenguas. Nacemos con una lengua que es generalmente la de la madre y luego podemos aprender otra. En religión, pues prácticamente es igual. Aceptamos la religión de los padres, que luego podemos aprender otra, podemos pasarnos a otra, convertirnos a otra, ¿no?
Ahora, allí en el templo, llaman sala de meditación, después se llamó, desde Hamayola en 1957, se llamó sala del silencio. Hay silencio absoluto, está insonorizada, no hay ninguna imagen, ninguna huella de una religión determinada, ni cruz cristiana, ni estrella de David judía, ni rueda budista. El lugar del encuentro con uno mismo y no con el otro, ni ¿no? media luna, ¿no? Y ahí cada uno puede pensar con lo que quiera. Ahí fue donde se casó, cuando era secretario de Estado, el secretario de la ONU, secretario general, Kofi Annan, con una rubia sueca. Ya. Un artista. Una última cosa, don Manuel, muy rápida. Usted dice en el libro que el nuevo orden mundial no es el enemigo, no hay que combatirlo, sino que hay que cristianizarlo. ¿Eso por qué? Porque el nuevo orden mundial es una etapa de la historia. El mundo está globalizado, ¿no? Los medios de comunicación social, Internet, no es como hace 75 años, cuando mi pueblo era autártico y eran 200 habitantes. Esto, no seríamos a la Espinosa o a Soncillo, a Villarcayo, más que 2 veces al año o así, ¿no? El mundo está globalizado. Eso hay que aceptarlo. Ahora, lo que un cristiano no puede aceptar es que sea relativista, sincrético y laicista. Eso no se puede aceptar. Este mundo está indigente de Jesucristo y de una nueva evangelización. Ya depende de nosotros, ¿eh? No es la primera vez que pasa esto en la historia. Piense, por ejemplo, en la invasión de los bárbaros, ¿no? Aquel cataclismo que fragmentó toda la Europa occidental. Por eso, hay que saber convivir con los signos de los tiempos. Y luego que los cristianos seamos cristianos de verdad. Por supuesto. Y no nos dejamos contagiar, claro. Don Manuel Guerra, ha sido un placer, nos ha aclarado muchas dudas y esperemos que con este libro se puedan disipar muchos más interrogantes. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a Intereconomía. Gracias a ustedes, buenas noches.